Volví a casa un martes por la tarde, como siempre hacía después del turno en la farmacia. Me dolían los pies pero traía pan dulce caliente en la bolsa, el favorito de Ashley. Pensé que podríamos compartirlo con café, siempre le decía que se lo bajara con leche de avena, que era mejor para el estómago. Pero esa tarde, algo estaba mal desde el momento en que giré la llave. No giró. Intenté otra vez, más lento, como si eso hiciera la diferencia. Nada. Me asomé a la ventana y vi las cortinas moviéndose. Estaban en casa. Toqué la puerta. Ashley fue la que respondió, pero no abrió. Solo dijo desde dentro, como quien despide a un vendedor. Necesitamos espacio ahora. No es personal, Ellen. Solo, es momento de que cada quien viva su vida. Su voz era tan seca que me dejó helada. ¿Qué estás diciendo, cariño? Pregunté intentando mantener la voz serena. ¿Está Kevin ahí? Nada. Unos segundos después, el cerrojo sonó, del lado opuesto. Estaba fuera. Mis dedos temblaban. Bajé las escaleras sin mirar atrás, los pies pesados como bloques de hielo. Crucé la calle y me fui directo a casa de Kevin. Aunque claro, ahora sabía que Kevin estaba ahí, solo que no salió a dar la cara. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Finalmente, se abrió la puerta. Kevin ni siquiera parecía sorprendido de verme allí. Mamá, no tenemos espacio. Lo hablamos. Esto no es saludable para nadie. No saludable. Como si yo fuera un moho. L-H-A-B-L-E, con acento agudo de la tormenta que se venía. Que solo quería quedarme un par de noches mientras resolvía qué hacer. Pero él solo miró hacia atrás, como pidiendo permiso, y sin decir más, cerró la puerta. Llevaba puestas las zapatillas de enfermera, esas de suela gruesa que me compré cuando aún trabajaba en el hospital. No eran para caminar tanto, pero esa noche caminé, sin rumbo. 1 cuadra, 2, no recuerdo cuánto. Lo único que sabía era que no podía volver a ese porche. Me encontré en el parque, ese que tiene los bancos de hierro y las luces bajas. Había un mendigo dormido en el otro extremo. Me senté despacito, guardando el bolso sobre el regazo, como si eso protegiera algo. No hacía tanto frío, pero me castañeteaban los dientes igual. Saqué el pan dulce. Todavía estaba tibio, pero no pude tragar ni un bocado. ¿De verdad creían que me quedaría callada? No. No esta vez. En el fondo del bolso tenía algo más valioso que ese pan. Y no hablo del monedero. Era una pequeña libreta negra, con esquinas redondeadas y la palabra Trust escrita en dorado. Nadie lo sabía. Pero esa libreta era el testimonio de algo que Kevin y Ashley jamás sospecharon. Yo no estaba tan sola como ellos creían. Y tampoco estaba tan pobre. Me recosté contra el respaldo de hierro, sintiendo el óxido frío en mi espalda, y miré hacia el cielo. Las estrellas titilaban como si alguien allá arriba estuviera sacudiendo una linterna con flojera. Susurré en voz baja. Jason, donde sea que estés, ya es hora. Cuando uno lo ve desde afuera, es fácil decir que fue una tragedia lenta. Que los años, el cansancio y el malentendido se acumulan como polvo en los muebles. Pero cuando estás adentro, cuando vives cada día poniendo el pecho y el alma, no lo ves venir, ni siquiera cuando ya lo tenés encima. Yo fui enfermera durante más de 40 años. Lo di todo en cada turno, incluso después de que me quedé sola. Cuando mi esposo murió, un infarto fulminante a los 41, mientras fregaba los platos, supe que el peso de la vida entera caería sobre mis hombros. Tenía 2 hijos, un corazón roto y 3 turnos a la semana en la sala de urgencias. Jason era el menor, siempre corriendo detrás de Kevin, tratando de alcanzarlo. Kevin era más callado, más serio desde chico. Yo decía que había heredado la solemnidad de su padre. Pero Jason tenía esa luz traviesa que me hacía reír hasta cuando me dolía todo el cuerpo. Crié a mis hijos con el sudor literal de mi frente. No teníamos lujos, pero nunca les faltó una comida caliente ni un abrazo. Hacía magia con poco. Un pollo rostizado el domingo, pan de maíz con mantequilla en los días fríos, galletas de avena en Navidad. Los libros de cuentos los leía yo misma, sentada en la mecedora con uno en cada pierna. Ashley llegó cuando Kevin tenía 26. La trajo a una barbacoa del 4 de julio. Lucía como una revista. Uñas perfectas, lentes de sol caros incluso a la sombra.
Me besó en la mejilla sin mirarme a los ojos. Yo, tonta, puse la carne extra para impresionarla. Las suegras tienen que ser sabias, me decía. Pero lo que fue generosa. Demasiado. A los 3 meses Kevin ya hablaba de matrimonio. A los 5 ya le habíamos prestado dinero para el enganche de la casa. Solo un pequeño empujón, mamá, me dijo. Firmé el cheque temblando. Era dinero que pensaba usar para arreglar mi cadera, pero ¿qué importa el dolor cuando es para los hijos, no? Cuando Ashley tuvo a su primer bebé, aunque nunca me llamó para decirme que estaba en labor, me presenté con una canasta llena de pañales de tela, crema natural y un gorrito tejido por mis propias manos. Me dijeron que estaban probando un enfoque Montessori y que eso ya no se usaba. Aún así, me ofrecía ayudar. Me mudé por unos meses para que pudieran dormir tranquilos. Cocinaba, lavaba, limpiaba, y me hice a un lado cuando la suegra de Ashley llegaba con su peinado perfecto y su voz cantarina. Yo era la que recogía los calcetines del suelo, la que hacía café a las 6 para que nadie se despertara con ruido. Y cuando el bebé lloraba a medianoche, yo era la que arrullaba. Jason, Jason fue un golpe distinto. A los 18 se peleó con Kevin. Fuerte. No supe exactamente por qué. Cosas de hermanos, pensé. Pero esa misma noche me dejó una nota en la mesa. No quiero ser una carga. Te amo, mamá. Volveré cuando pueda ofrecerte algo mejor. No supe más de él. Ni un mensaje. Ni una postal. Pasaron los años. Lo lloré en silencio mientras seguía trabajando. Mientras la gente me decía que era fuerte. Fuerte. Qué palabra tan traicionera. En las Navidades yo era la que hacía las listas de regalos. En los cumpleaños, la que horneaba el pastel. En el Día de la Madre, la que se sentaba sola con una taza de té, esperando que alguien recordara llamar. Y aún así, cada vez que Ashley necesitaba ayuda con el jardín, yo me ofrecía. Cuando Kevin decía que la hipoteca estaba pesada, yo vendía alguna joyita y les daba el dinero. Decía que era amor, que era lo que hacían las madres. Pero si soy honesta contigo, ahora que estoy aquí contándotelo sin miedo. Era también miedo. Miedo a quedarme sola. A ser olvidada. A convertirme en una sombra que nadie extraña. El día que perdí mi trabajo en la farmacia, no lloré por el cheque. Lloré porque sabía que eso me quitaba el único valor que parecían ver en mí. Pero había algo más. Un secreto que no les conté. Una historia enterrada como un tesoro bajo llave. Mi antigua supervisora, Clarita, una mujer con la que compartí turnos, lágrimas y más de una sopita en la sala de descanso, me dejó algo en su testamento. Nunca lo mencioné. Ni siquiera cuando Kevin pidió ayuda con el seguro del coche. Era un fideicomiso. Silencioso pero fuerte. Lo dejé ahí, intacto, como un seguro contra el olvido. Y ahora estaba empezando a entender para qué servía de verdad. Porque no era para ellos. Era para mí. Lo que más duele no es la soledad. Es ese hueco amargo entre lo que fuiste para ellos y lo que creen que eres ahora. Después de que Jason se fue y Kevin se casó, la casa se volvió más silenciosa. Al principio lo agradecí. Me decía que por fin podría tener algo de paz. Pero la paz, cariño, cuando no se comparte, se parece mucho a la tristeza. Empecé a llenar los días con rutinas pequeñas. Una taza de manzanilla antes de dormir, sin falta. Las etiquetas de cada frasco de especias, ordenadas en cursiva. Los miércoles, el mercado. Los viernes, pan de plátano para el vecino de al lado. Cosas que no parecen grandes, pero que mantienen el alma amarrada al cuerpo. En los cumpleaños de Kevin, dejaba siempre una caja en la puerta. Su tarta favorita, de zanahoria y nuez. A veces un libro que pensaba que le gustaría. Nunca decía mucho cuando lo recogía. A veces ni lo mencionaba después. Pero yo seguía llevándola. Porque así somos las madres. Tercas en el cariño. Con Ashley intenté. Intenté demasiado. Le llevaba bolsitas de té orgánico, ungüentos de lavanda, yogures griegos con granola artesanal. Cosas que sabía que le gustaban. Nunca me lo agradeció con palabras, pero se las quedaba. Y eso era suficiente, o eso me decía. A veces le dejaba notitas. Para cuando te duela la cabeza. Para esos días largos. Gestos que antes eran bien recibidos. Con el tiempo, ni siquiera respondía. ¿Y Jason? Pasaban los años y me aferraba a un espejismo.
Revisaba cada correo, cada número desconocido. Una vez, incluso seguía a un muchacho por la calle pensando que era él. Tenía la misma forma de caminar, con los hombros un poco caídos y el paso largo. Pero cuando se dio vuelta, no eran sus ojos. En Navidad, mandaba tarjetas. Las escribía a mano, con mi mejor letra, esa que usaba cuando llenaba los informes médicos. Espero que este año esté lleno de amor. Pienso en ustedes con todo mi corazón. Cosas sencillas. Nunca recibí respuesta. Pero seguía mandándolas. También dejaba mensajes en el buzón de voz de Kevin. Algunos largos, con cuentos y noticias del vecindario. Otros, cortitos. Pasé por la panadería. Tienen tus galletas de almendra. No sé cuántos escuchó. A veces el tono sonaba igual durante semanas como si no los borrara. Ni los oyera. Y así se me fue haciendo vieja la esperanza. Como esas plantas que se marchitan de a poco, pero una no se atreve a tirar. Lo curioso es que nunca me consideré frágil. Yo era la fuerte, la que curaba rodillas raspadas. La que sabía extraer sangre sin que el paciente se diera cuenta. Pero un día me descubrí llorando frente al microondas, porque el arroz se me había pasado, y entendí que no era el arroz. Era el peso de estar sola. De sentirme invisible en una casa que ayudé a construir. En el grupo de lectura de la biblioteca me preguntaron una vez si tenía nietos. Dije que sí, pero que vivían lejos. Era más fácil mentir que explicar que vivían a 10 minutos y no me invitaban a las fiestas. La última vez que vi a Ashley sonreír de verdad fue cuando le di un cheque por Navidad. Me dijo gracias, sin levantar la vista. Pero esa noche, vi en las redes una foto, ella y Kevin, brindando con copas de cristal, en un restaurante elegante. El pie decía, celebrando con esfuerzo propio, como si yo no hubiera puesto ni un centavo. Me mordí el labio hasta hacerme sangre. No contesté. Nunca lo hacía. Solo me fui a la cocina. Abrí el armario donde guardo las latas de galletas vacías, y saqué una pequeña caja de terciopelo donde guardo mis cosas más valiosas. La medalla del hospital, la primera carta de Jason, una foto vieja en la que estamos los tres frente al árbol de Navidad. La miré un buen rato. En esa foto, Kevin me abraza la cintura con fuerza. Jason tiene los dientes chuecos, y yo llevo un suéter rojo que tejí esa misma semana. Ahí, en ese instante congelado, aún me amaban. O al menos, no lo escondían. Esa noche, me preparé un té. La manzanilla como siempre. Pero no me lo tomé. Me senté en la mecedora, mirando la taza humeante, y me pregunté. ¿Cuándo dejé de ser madre para convertirme en un mueble que nadie ve? Uno cree que la traición llega de golpe. Un grito, una bofetada, una puerta cerrada. Pero no. Al menos no para mí. En mi caso, fue una llovizna fina. Cada gota pequeña. Casi imperceptible. Hasta que un día estás empapada y no sabes cuándo empezó a llover. Recuerdo bien la primera gota. Fue el cumpleaños de Ashley. Yo había horneado su pastel favorito, chocolate con licor de naranja. Lo decoré con almendras confitadas que compré en una tienda gourmet, porque a ella le encantan las cosas finas, decía Kevin. Me puse mis mejores pantalones, los de lino azul, y hasta me pinté los labios. Pero nunca llegó la invitación. Me enteré por una historia de Instagram. Ashley soplaba velas rodeada de su familia. La madre, el padre, los hermanos, todos menos yo. En la foto, Kevin tenía el brazo sobre su suegra, y ella sonreía como si me hubiera reemplazado sin esfuerzo. Ni un mensaje, ni lo celebramos chiquito este año. No dije nada. La siguiente vez fue Pascua. Kevin me llamó a última hora para cancelar el almuerzo familiar. Dijo que estaba desbordado de trabajo. Yo ya tenía la mesa puesta, la pierna de cordero lista, el puré esponjoso. Guardé todo en recipientes de vidrio y congelé las sobras en porciones pequeñas. Me repetí que era mejor así, que se cuidaban, que era por salud. Pero 2 días después, Ashley publicó fotos de un picnic en el parque, rodeada de amigos y copas de vino blanco. En una de ellas, Kevin sujetaba una botella de champán, riendo como si no conociera el cansancio. La verdad, no supe qué me dolió más. Si la mentira, o que la hicieran tan a la ligera. Después vino el asunto del dinero. Kevin y Ashley comenzaron a hablar cada vez más de ajustes financieros. Que estaban ahogados con la hipoteca. Que los gastos del colegio eran una locura. Yo asentía,
como si no supiera exactamente cuánto costaba esa escuela privada. Fui yo quien la recomendó, después de todo. Una tarde, Ashley me dijo con una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Vamos a reducir gastos. Vivir más simple como dicen ahora. Esa misma semana, vi que se compraron una parrilla nueva de acero inoxidable. Y el coche de Kevin cambió de modelo. Fue entonces que empecé a darles ayuditas sin que lo pidieran, porque así funcionaba nuestra relación. Yo me adelantaba al rechazo. ¿Una transferencia aquí? ¿Un pago allá? Cuando el calentador se averió, llamé al técnico y pagué la factura antes de que se enteraran. Dejé el comprobante en el buzón, envuelto como si fuera un regalo. No respondieron. Un día, me encontré limpiando la repisa del comedor y conté los portarretratos. 8 fotos familiares. En ninguna aparecía yo. Ni siquiera en la del bautizo del segundo bebé. Recuerdo haber pasado horas bordando el vestido blanco de encaje. Lo entregué con una cinta azul que decía, con amor de tu abuela. Cuando lo vi en las fotos, lo habían cambiado por uno comprado. Más moderno, dijo Ashley. De a poco empezaron a llamarme menos, a escribir por mensajes fríos y esporádicos. Ya no era, ¿cómo estás mamá?, sino, ¿puedes ir a recoger el paquete del súper? O, ¿sabes si el cable se paga el 15 o el primero? Y yo, tonta, contestaba como si esas preguntas llevaran cariño escondido. La última gota fue cuando Kevin mencionó que querían hacer un viaje. Un sueño desde hace años, dijo. Ashley ya había mirado paquetes a Grecia. Se veían tan ilusionados que me emocioné por ellos. Así que una noche, abrí la caja donde guardaba los pocos ahorros líquidos que tenía, conté billete por billete, y les dejé un sobre con una nota. Para cumplir un sueño. Mamá, Kevin me abrazó. Ashley me dijo, no tenías que hacerlo. Pero no devolvieron el sobre. Y una semana después, Ashley comentó en la cena. Con lo caro que está todo, tenemos que cortar donde se pueda. Ellen, seguro que necesitas ese plan de teléfono con tantos datos. Me mordí el interior de la mejilla. Me dolía más que si me hubieran tirado una piedra. ¿Cómo se llega al punto en que los hijos te tratan como gasto? Me fui a casa esa noche con el corazón arrugado. Abrí la libreta negra que dormía en mi cómoda desde hacía años. Escribí en una hoja vacía. No volver a olvidar. El cariño no se mendiga. La cerré despacio. Me preparé mi manzanilla, pero esta vez le puse miel extra. Algo en mi pecho comenzaba a endurecerse. Ese sábado me levanté temprano. Con un anhelo extraño. Me dolía la rodilla izquierda. Como cada vez que llovía, pero me sentía ligera. Había decidido sorprenderlos. No con un cheque esta vez. Con algo hecho con mis manos. Pasé por la panadería del centro, esa que huele a mantequilla quemada desde media cuadra antes. Compré sus favoritos. Croissants de almendra, panecillos de queso, y un rollo de canela solo para mí. También compré flores, jazmines, porque Ashley siempre decía que le encantaban las fragancias naturales. El cielo estaba nublado, pero no me importó. En casa, tejía hasta que los dedos me hormiguearon. Unos baberos de algodón orgánico para la sobrina de Ashley, recién nacida. No era mi nieta, pero era un bebé, y eso bastaba para quererla. Enrollé cada uno con cuidado, como si envolviera pedacitos de dignidad. Antes de salir, me miré en el espejo. Me alisé el cabello, me puse mis perlas pequeñas, esas que guardo para días especiales. El suéter azul marino me lo había hecho yo misma, de hilo fino. Me veía bien. Como una mujer que aún tenía algo que ofrecer. La bolsa estaba cargada. Flores, dulces, paquetes tejidos. Nada costoso, pero todo lleno de intención. Toqué la puerta con el corazón en la mano. Ashley abrió. Tenía el teléfono pegado a la oreja y apenas alzó la mirada. Se giró hacia adentro sin decir nada. Pasé al recibidor, dejé la bolsa en la mesa y me senté en el sofá. Kevin apareció después. No me abrazó. Solo dijo. ¿Todo bien, mamá? Asentí, y le ofrecí una de las bandejas. Traje algo rico. Pensé que podríamos compartir una merienda. Como antes. Ashley entró de nuevo. No sabíamos que ibas a venir hoy. Es una sorpresa, dije, todavía con una sonrisa. Tejí algo para la bebé, y pensé en quedarme a ayudar con la cena. Ashley cruzó los brazos. Tenemos planes.
Kevin miró hacia otro lado. Yo asentí, bajando la mirada. Empecé a sacar los pasteles, como si eso pudiera cambiar el tono de la tarde. No pasa nada. Los dejo aquí, tal vez para más tarde. Ashley frunció el ceño. Ellen, ¿nos puedes dar un minuto? Me puse de pie. Algo se apretó en mi pecho. Me quedé en el pasillo. Escuché susurros. Luego pasos. Finalmente, Kevin salió solo. Mamá, hay algo que tenemos que decirte. Ya no es cómodo tenerte aquí tan seguido. Mi boca se abrió sola. ¿Cómo que no cómodo? Ashley necesita espacio. Está muy estresada últimamente. Y, bueno, sentimos que a veces no entiendes los límites. Los límites. Esa palabra me taladró. Pero si solo quería ayudar. Lo sabemos, dijo, alzando las manos. Pero es mucho. Ashley apareció detrás. No queremos que esto se vuelva una escena. Simplemente necesitamos distancia. No podemos estar siempre adaptándonos a tus visitas. Tragué saliva. Miré mis flores, mis pasteles, mis baberos hechos con cariño. ¿Entonces qué quieren? ¿Que me aleje? Ninguno respondió. Tomé mi bolso con lentitud, cuidando que no se notara el temblor en mis manos. Me incliné. Recogí la bolsa que contenía los regalos. Me detuve solo un segundo. Solo vine a compartir algo. Pensé que era familia. Ashley no dijo nada. Kevin me acompañó a la puerta sin mirar atrás. Cuando me detuve en el umbral, él susurró. ¿Es mejor así, mamá? Esa frase me retumbó en las costillas. Volví a casa en silencio. En la parada del autobús, una señora me ofreció su asiento. Le agradecí, pero no me senté. Estaba tan entumecida que no sentía las piernas. Una vez en mi sala, me senté frente a la mesa de costura. Saqué los baberos y los doblé otra vez, uno por uno. Les eché A, B, E, L, E con acento agudo en voz baja, como si fueran bebés de verdad. No era para ustedes. Era para mí. Para recordar que aún sé cuidar. Después, abrí la caja de los cheques. Me quedaban 3. Escribí uno. No para ellos. Para mí. Era momento de regalarme algo que nunca antes había tenido. Respeto propio. Fue un miércoles por la tarde cuando todo se derrumbó. Aún recuerdo el crujido de mis zapatos sobre el pavimento húmedo, el peso del bolso colgando del hombro, y ese cosquilleo incómodo que avisa cuando algo no anda bien. Había comprado unos pastelitos de guayaba para los niños y una crema para las manos de Ashley, su favorita, de limón verbena. Ese día sentí que algo podía mejorar. Que la ternura todavía tenía cabida. Subí los escalones del porche como siempre, buscando mi llave, pero la cerradura no giró. Intenté 1, 2, 3 veces. Nada. Me agaché, miré por la rendija del buzón. Dentro todo estaba en orden. Las luces encendidas, las voces apagadas. Toqué la puerta. Nada. Toqué más fuerte. Y fue Ashley quien respondió, otra vez. Pero esta vez, no con silencio. Ellen, dijo, sin abrir. Ya hablamos de esto. No es sano que sigas viniendo. Cambiamos las cerraduras. Necesitamos nuestra privacidad. Mi sangre se heló. ¿Cambiaste las cerraduras? Es lo mejor para todos. Añadió Kevin desde dentro. Sin acercarse a la puerta. Queremos evitar más tensiones. Me aferré al pomo como si al hacerlo pudiera girar el tiempo. ¿Y mis cosas? Mi ropa está en la habitación de huéspedes. Te mandaremos una caja. No te preocupes. Mi corazón palpitaba en mis oídos. ¿Ustedes me están echando? Ashley suspiró, exasperada. No es una expulsión, Ellen. Es una transición. Todos necesitamos espacio para crecer. Transición. Qué palabra tan elegante para traición. Me di la vuelta en silencio. Ni siquiera lloré. Era un dolor demasiado seco para eso. Como esos incendios que no hacen humo, pero dejan la tierra muerta. Pensé en ir con Kevin. El mayor. El responsable. El que me decía mami, cuando se enfermaba. Pero entonces recordé lo que dijo en Pascua. Mamá, a veces te pasas de generosa. No puedes pretender ser parte de todo. Aún así, fui a su casa. Toqué. Esperé.
Toqué otra vez. Una sombra se movió tras la cortina. No abrieron. La lluvia comenzó justo cuando me senté en la banqueta de cemento. Primero unas gotas, luego un aguacero. Me abracé las rodillas, como cuando era niña, y el viento hacía silbar la casa de mi madre. Dormí ahí. No sé cuánto. Lo suficiente para que el cuerpo me doliera como si me hubiera pasado un camión por encima. Amanecí con las piernas entumecidas, la espalda húmeda y los dedos tiesos. Me levanté, sacudí la falda y me obligué a no mirar atrás. Era hora de desaparecer. Volví a mi pequeña habitación alquilada, esa que Kevin decía que era demasiado deprimente para una abuela. Abrí la libreta negra, saqué una copia del testamento de Claridad. $8 millones. Limpiamente transferidos a un fideicomiso bajo mi nombre. Legales. Intactos. Hasta ese día, no lo había tocado. Pensaba dejarlo para ellos, para su futuro. Para cuando lo necesitaran. Pero ahora ni con una llave de oro volvería a entrar a sus vidas. Me senté en la cama, sosteniendo esa hoja como si fuera la única prueba de que no estaba loca. No era una carga. No era una inútil. Era una mujer con recursos, con historia, y con poder. Ese mismo día, llamé al abogado de Clarita. Quiero hablar de transferencias, de propiedades, de independencia. Le dije, con la voz firme por primera vez en años. Esa noche no tomé manzanilla. Tomé un vino rojo que había estado guardando para una ocasión especial. Y mientras lo bebía despacio, una certeza me atravesó como una luz. Ellos nunca me vieron. Solo vieron lo que les convenía tener cerca. Ahora iban a sentir lo que era perder lo que nunca supieron valorar. Amanecí temprano ese jueves. El sol apenas asomaba entre los tejados, tímido como yo me sentía por dentro. Me vestí sin prisa, eligiendo mi blusa favorita. Esa de lino blanco con los botones de nácar que cosí yo misma. Me calcé mis zapatos negros, los que no aprietan si hay que caminar largo. Y caminé. Calle abajo, sin un rumbo fijo. Solo con la certeza de que ya no iba a tocar otra puerta sin que me la abrieran desde el corazón. Pasé por la pastelería. El pan aún humeaba en las bandejas. Pero esta vez no entré. ¿Para quién iba a comprarlo? El bolso colgaba liviano, sin sobres. Sin encargos. Sin deberes ajenos. Cruzando la plaza del centro, me detuve a mirar los árboles. Uno tenía un columpio colgando de una rama vieja. Por un instante, juraría que vi a Jason en él, riendo, con la boca abierta, los zapatos sucios de tierra. Mi niño perdido. Cerré los ojos y lo invoqué en silencio. Donde sea que estés, hijo. Y entonces, lo oí. Mamá. Abrí los ojos. No era un recuerdo. Era él. Jason, de pie junto al banco, tan alto como lo recordaba, pero más robusto, más hombre. Tenía los ojos húmedos. Yo también. Mamá. Vine lo más rápido que pude. Me quedé paralizada. Como si el tiempo me hubiera sacado todo el aire de golpe. No dije nada. Solo extendí la mano. Y él la tomó. No hablamos. No hizo falta. Me guió calle abajo como cuando era pequeño y me agarraba del dedo con fuerza para no perderse en la feria. Doblamos en una esquina y ahí estaba. Un coche negro. Elegante. El chofer nos abrió la puerta como si fuéramos realeza. Jason me ayudó a subir. Sus manos seguían tibias. Firmes. ¿A dónde vamos? Logré preguntar, por fin. A un lugar donde nadie te cierre la puerta, mamá. Llegamos a un hotel. No cualquiera. Un 5 estrellas en pleno centro. De esos que yo veía por fuera y pensaba. Algún día. El vestíbulo olía a lavanda y madera encerada. Las paredes brillaban como si acabaran de nacer. El recepcionista nos saludó por nombre. Bienvenida, señora Ellen. Me entregaron una llave de tarjeta y una copa de agua con pepino. La suite tenía vista a la ciudad, alfombra tan suave como espuma, y un sillón de terciopelo en el que me dejé caer sin querer soltar un suspiro. Jason se sentó a mi lado, sacó una cajita de su mochila y me la entregó. Esto es tuyo. La abrí. Un relicario. Mi relicario. El que le había dado cuando cumplió 18. No sabía que aún lo tenía. Siempre lo llevé conmigo. Dijo, como si me leyera el pensamiento.
A veces no podía llamarte, mamá. Me avergonzaba de lo que hice. De cómo me fui. Pensé que habías muerto, susurré. No. Solo estaba perdido. Nos abrazamos. Lloramos. Pero no como antes. No por tristeza. Por alivio. Después de años de silencios, esa noche cenamos juntos. Risotto. Ensalada con higos frescos. Pan de nuez. He hecho una vida, me dijo entre bocados. Me tomó tiempo. Pero tengo una empresa. Estoy bien. Y estoy aquí para ti. No necesito que me mantengas, respondí acariciando la copa de vino. Él rió. Lo sé. Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros juntos. Nos reímos juntos. Yo, con lágrimas secas ya. Él, con la voz firme de alguien que había vuelto a casa. Ese fue el día que dejé de rogar amor. Y empecé a recibirlo. Esa noche, después de despedirme de Jason con un abrazo largo y lleno de silencios que decían más que las palabras, me quedé sola en la suite. Me quité los zapatos, dejé el suéter sobre la silla y me envolví en el albornoz blanco que colgaba junto a la ducha. Era suave, como abrazo de nube. Me senté en la cama, con los pies colgando, y dejé que mi cuerpo descansara sobre la colcha acolchada. En las paredes no había fotos de niños que no me recordaban. No había recordatorios de pastillas ni calendarios con eventos que me ignoraban. Solo paz. Me vi en el espejo, y vi a una mujer que por fin había parado de correr detrás de quienes no querían verla. Pensé en Kevin. Pensé en Ashley, no con rabia. Con claridad, cada escena comenzó a encajar. Como las piezas de un rompecabezas que no quería armar. Los comentarios en voz baja. Las puertas cerradas. Los favores que se volvían obligaciones. Recordé el día que firmé como aval de su primer préstamo. Lo hice sin leerlo. Porque cómo no confiar en mi hijo. Luego, años después, el día que fui al banco a actualizar mis datos, la empleada me miró raro. ¿Kevin ya no maneja sus cuentas conjuntas con usted? ¿Conjuntas? Descubrí que, sin decirme nada, Kevin había agregado su nombre a mi casa años atrás. Por si pasa algo, dijo cuando lo confronté, para ayudarte con la hipoteca. En ese momento lo vi como un gesto de cuidado. Ahora lo entendía. Era una jugada. Ashley una vez bromeó durante la cena. No sé si la abuela nos dejará herencia, pero al menos sus galletas sí. Todos rieron. Incluso yo, por no hacer silencio. Pero no era una broma. Nunca fue. Recordé cuando me pidió los papeles del seguro médico para ayudarte a organizar tus cosas. Y como, después, llegaron a casa unos documentos que ella firmó por mí. Algo me olía mal, pero no quise crear tensión. Porque una madre no acusa. Una madre espera. Una madre justifica. Pero yo ya no era solo una madre. Era una mujer traicionada. Y ahora, por fin, era una mujer que abría los ojos. Me puse de pie, caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Ahí, entre esas ventanas iluminadas, estaba la casa que construí. La vida que sostuve. Las personas que crié. Y al otro lado del vidrio, estaba yo. A salvo. Por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar sin apuro. Lágrimas calientes, suaves, de duelo. Duelo por la madre que fui. Por la que quisieron que siguiera siendo. Por la que no volvería a ser nunca más. Y justo antes de apagar la luz, me prometí algo. Ya no más pasteles ignorados. Ya no más puertas cerradas. La próxima vez que toquen la mía, tendrán que llamar con respeto. Y con suerte, desayuné sola, pero no solitaria. Tostadas crujientes, mermelada de fresa, café fuerte. Lo serví en la bandeja de plata del hotel, como si fuera una invitada de honor. Porque lo era. Por primera vez, en mi propia vida. Después llamé al banco. La voz al otro lado del teléfono fue amable, profesional. Señora Ellen, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Quiero revisar el estado de mi cuenta conjunta. Y de mis propiedades. Hubo una pausa. Claro. ¿Se refiere a la cuenta con Kevin Thomas? No, no. No lo hacía. Porque yo jamás autoricé esa unión. Ahí mismo pedí un estado de movimientos. Lo enviaron en menos de una hora.
Me senté en la mesa del rincón de la suite. Abrí mi laptop vieja. Sí, esa que Ashley decía que parecía una tostadora. Y me dispuse a leer. Y ahí estaba. Cada movimiento. Cada transacción. Pagos automáticos desde mi cuenta para servicios que no eran míos. Transferencias a una cuenta que nunca había visto. Todo firmado con una firma parecida a la mía, pero más apurada. Me ardían los ojos. Me zumbaban las encías. Y justo cuando pensaba que no podía doler más, vi la cláusula del acta notarial. Kevin había registrado mi casa como propiedad familiar, con carácter conyugal. Eso significaba que Ashley tenía derecho sobre ella. Sin decirme una palabra, quise gritar. Romper algo. Pero en vez de eso, me serví otra taza de café, y abrí una segunda carpeta. La libreta negra. Había un nombre subrayado. Maya Freeman, abogada fiduciaria. Jason me la había mencionado la noche anterior. Confía en ella. Es mi pareja. Y es más feroz que una madre enojada. Me guiñó un ojo cuando lo dijo. La llamé. Respondió al segundo timbre. Voz segura, cálida pero sin rodeos. Ellen, qué gustó oírte. Jason me habló de ti. Le conté todo. No lloré. No titubeé. Fui una enfermera leyendo un informe clínico. Precisa. Despiadada. Le dicté fechas, números, nombres. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado. Y luego, una frase. Esto no se va a quedar así. Pasamos toda la mañana trazando un plan. Revocación de poderes. Congelamiento de cuentas. Cambio de titularidad. Y algo más. Algo que me dejó helada y furiosa a la vez. Ellen. Dijo Maya. Kevin intentó usar tu nombre para solicitar una segunda hipoteca hace 6 meses. No lo aprobaron, pero lo intentó. No sabía si reír o vomitar. ¿Tanto desprecio y aún querían más? Cerré la laptop. Me acerqué a la ventana. Vi la ciudad extendida a mis pies. Me sentí como una emperatriz que acaba de descubrir que su castillo ha sido saqueado por su propio hijo. Pero no más. No esta vez. Tomé mi bolso, ajusté mi suéter y salí de la suite. Pasé por recepción y reservé el salón privado del restaurante del hotel para el día siguiente. ¿Nombre del evento? Preguntó la recepcionista. Reunión familiar. Con final inesperado. No sé si alguna vez has sentido ese tipo de alivio que viene con un poco de furia. Esa mezcla extraña de, no estoy sola y ahora sí, agárrense. Bueno. Así me sentí cuando Maya llegó al hotel al día siguiente. Entró al salón privado con paso firme y un portafolio bajo el brazo. Ni una duda en su andar. Llevaba el cabello recogido y los ojos bien abiertos. Como si pudiera oler la mentira desde la entrada. Jason venía detrás, sonriendo con esa calma suya que siempre me hacía sentir segura. Señora Ellen, dijo Maya, extendiéndome la mano. Vamos a arreglar este desastre. Y cuando terminemos, van a saber que usted no es ninguna mujer que se deja. No supe si reír o llorar. Así que simplemente asentí y me senté a la mesa. Durante 2 horas, repasamos cada documento. Maya hablaba rápido, sin perder detalle. Jason tomaba notas. Yo solo miraba los papeles con una mezcla de incredulidad y resignación. Me mostraron cómo Kevin había agregado su nombre al título de la casa cuando le ayudé con el papeleo bancario. Cómo Ashley había hecho compras a mi nombre. Y cómo habían manipulado las cuentas para mantenerme ocupada con pequeñas deudas, mientras ellos aprovechaban los beneficios grandes. Ellos lo vieron todo como suyo, dije sin poder evitarlo. Como si yo fuera un fondo del que se podía extraer hasta que me secara. Jason apretó mi mano, pero ya no más mamá. Maya me entregó una carpeta. Aquí está el nuevo fideicomiso. Usted es la única beneficiaria directa. Y Jason es el único ejecutor. Si algo le pasa, él se encargará de que nadie más meta mano. ¿Y la casa? La vendemos, respondió ella sin dudar. Ya está registrada a nombre del fideicomiso. Kevin y Ashley recibirán una notificación legal en las próximas 48 horas. Si quieren pelear, que lo hagan con abogados. Pero sepa esto, Ellen. No tienen caso. Suspiré. No por cansancio. Por alivio. Por primera vez en años, alguien estaba de mi lado.
Y no solo con palabras suaves, sino con acciones firmes. ¿Puedo hacerles una pregunta? Dije, mirando a los dos. Ambos asintieron. ¿Por qué ahora? Jason fue el que respondió. Porque me harté de estar lejos. Porque vi desde lejos cómo te apagabas. Y porque también estoy harto de ver cómo los buenos, como tú, se tragan las lágrimas mientras otros viven de su sacrificio. Me llevé la mano al pecho. No para calmar dolor. Para proteger ese calor que empezaba a crecer de nuevo. Maya se inclinó hacia mí. Usted no merece esto. Ninguna madre lo merece. Pero hoy empieza a recuperar lo suyo. Salimos del salón con la cabeza alta. Y esa tarde, mientras me hacían un masaje en el spa del hotel, bebí agua con pepino y sonreí. No por venganza, por justicia. Esa mañana desperté distinta. Ligera, pero afilada. Como una hoja recién afilada que por fin aprendió que también puede cortar. Me vestí con calma. Blusa blanca de lino. El relicario colgando sobre el pecho. Brillando apenas bajo el sol que entraba por la ventana. Lo abrí y toqué la foto vieja de Jason, de apenas 8 años, con la cara sucia de chocolate. Cerré los ojos. Respiré hondo. Jason y Maya me estaban esperando abajo. ¿Lista para terminar lo que empezamos? Me preguntó ella con una sonrisa firme. Más que lista. Dije, y mi voz sonó como una promesa. Fuimos primero al notario. Firmé los papeles que formalizaban el traspaso de mi patrimonio al fideicomiso. La casa, las cuentas, incluso la libreta de ahorros que tenía desde que Kevin era niño. Todo, legalmente blindado. Fuera del alcance de quienes me habían visto solo como una cartera con patas. Con esto, dijo Maya, cualquier intento de ellos de mover un dedo sobre su propiedad queda bloqueado, y si lo intentan, responderán ante la ley. Después fuimos al banco. Cancelé la cuenta conjunta con Kevin. Abrí una nueva, solo mía. Con una clave que ni siquiera Jason conocía. Luego, la parte que más me tembló las manos. Redactar la notificación. Con una caligrafía clara y serena, escribí. A partir de hoy dejo de ser su respaldo. El amor no es servidumbre. La lealtad no es esclavitud. Y la maternidad no es propiedad. Kevin, he transferido la casa a un fideicomiso fuera de tu alcance. Ashley, ya no tendrás acceso a mis cuentas. La puerta que cerraron no volverá a abrirse desde mi lado. Suerte con la hipoteca. Ellen. Maya asintió, satisfecha. Créanme, han visto divorcios más suaves que esta carta. Jason la escaneó y la imprimió en papel membretado. La enviamos con acuse de recibo. Lo recibirán mañana. Cuando salimos del despacho, el sol estaba alto y claro. Como si supiera lo que acabábamos de hacer. Me sentí. ¿Invencible? No. Me sentí libre. Esa tarde, Jason y yo fuimos a la casa por última vez. Para recoger mis cosas. El jardín seguía igual, pero algo era distinto. Como si el aire mismo ya no me perteneciera. Ashley no estaba. Kevin abrió la puerta, confundido. Llevaba una camiseta manchada de salsa y el ceño fruncido. Mamá, ¿qué haces aquí? Vengo por mis cosas. ¿Por qué no avisaste? Le pasé una copia de la carta sin decir una palabra. Él leyó. Al principio no dijo nada. Luego se le aflojó la mandíbula. ¿Estás vendiendo la casa? Ya está en proceso. ¿Cómo que en proceso? Esto es una locura. ¿Quién te metió estas ideas? La cordura. Y un abogado excelente. Pasé a la habitación de huéspedes. Empaqué en silencio. Libros. Fotografías. Mis agujas de tejer. La bata que mi esposo usaba cuando salía a regar las plantas. Jason me ayudó con el resto. Cuando salimos, Kevin estaba todavía en la puerta. Con el papel arrugado entre las manos. Mamá, por favor. Podemos hablar. Tuviste años para hablar. Lo único que hiciste fue mandar callar. Y entonces me fui. Sin drama, sin gritos. Con una dignidad que les dolió más que cualquier insulto. Esa noche, me pinté las uñas. Color vino. Porque si iba a empezar una nueva vida, que fuera con estilo. Los mensajes comenzaron a llegar al día siguiente. Primero, una llamada perdida. Después 2 más. Luego, el aluvión.
Kevin. Mamá, por favor. No entiendo esto. ¿Podemos hablar? Ashley está muy alterada. Dice que esto fue cruel. Por favor, no nos dejes así. Leí cada palabra con una calma que me sorprendía. Era como mirar un incendio detrás de un vidrio grueso. Las llamas estaban ahí, pero ya no me alcanzaban. Esa tarde, mientras recibía un masaje de lavanda en el spa del hotel, mi teléfono vibraba sin parar en la mesita. No lo toqué. No me moví. La terapeuta me dijo. Respiré profundo, señora Ellen. Está bien dejarlo todo afuera. Y eso hice. Exhalé hasta sentir que por fin el pecho me quedaba vacío de culpa. Al caer la noche, Ashley cambió de táctica. Me llegó un correo de 6 párrafos titulado, Reflexión desde el dolor. Decía que me amaban, que estaban confundidos. Que tal vez me sentía desplazada, pero que ellos jamás quisieron herirme. Entre líneas asomaba el verdadero miedo. No sabíamos que habías cambiado los papeles legales. Es irreversible. Podríamos hablar con un mediador, si eso te hace sentir mejor. No respondí. Esa noche cené sola en el restaurante del hotel. Con una copa de vino blanco y una vista de la ciudad iluminada como árbol de Navidad. El camarero me trajo un plato de trucha sobre puré de coliflor. Exquisito. A cada bocado, me sentía más dueña de mi vida. Al tercer día, Kevin fue al hotel. Llamó desde recepción. La joven del mostrador me avisó con discreción. Señora Ellen, su hijo está aquí. Dice que necesita verla con urgencia. No tengo una cita con él, dije, sin levantar la voz. Si insiste, pida que deje su mensaje por escrito. La recepcionista asintió y marcó algo en su teclado. Unos minutos después, el teléfono de mi suite sonó. Era ella otra vez. El señor Kevin ha sido informado. Ha dicho que se quedará en el vestíbulo. Que no espere mucho, dije, y colgué. Tomé una hoja del blog del hotel. Escribí con tinta negra y pulso tranquilo. Te di todo. Solo me devolviste una puerta cerrada. Que te vaya bien. Mamá. Lo puse en un sobre. Bajé en el ascensor. Caminé hasta el mostrador, lo dejé sobre el mármol y miré al fondo del lobby. Ahí estaba él, sentado. Los codos sobre las rodillas. Mirando al suelo como un niño regañado. No me acerqué. Solo me giré y volví a subir. En la suite, me preparé un baño de espuma con sales de eucalipto. Afuera, el mundo colapsaba. Dentro, yo renacía. Y esa noche, dormí como una niña. El hotel tenía un salón de té en el entrepiso. Alfombras gruesas, tazas de porcelana, y luz natural que caía como miel sobre los manteles blancos. Allí estaba yo, leyendo una novela policial, cuando escuché el timbre sutil del elevador y el murmullo nervioso del recepcionista. Miré de reojo. Ashley. Tacones caros. Bolso en el codo. Ese peinado tirante que siempre me recordaba a una escultura de hielo. Detrás de ella, Kevin. Cabizbajo. Ojeroso. El joven del hotel los detuvo con un gesto suave. Disculpen, ¿tienen cita con la señora Ellen? Ashley habló sin mirarlo. Soy su nuera. No necesito cita. Yo me levanté antes de que esto se convirtiera en espectáculo. Caminé hasta el mostrador. Los miré de frente, sin adornos. No esperen entrar. No hoy. Kevin tragó saliva. Mamá, por favor. Ashley soltó una risa seca. ¿En serio vas a hacer esto aquí? ¿Públicamente? ¿Y cuándo fue privado el desprecio? Ashley frunció los labios. ¿Crees que estás ganando, no? Que esta venganza te hace fuerte. Me incliné, como si compartiera un secreto. Cariño, esto no es venganza. Es un cierre de cuentas. Le entregué al recepcionista una tarjeta blanca, con mi nombre en cursiva y una línea escrita a mano. Toda comunicación futura debe dirigirse al abogado del fideicomiso. Gracias. Kevin dio un paso al frente. No puedes borrarnos así. No los estoy borrando. Respondí sin subir la voz. Ustedes se desvanecieron solos. Solo estoy tomando nota. Me giré, volví a mi mesa y retomé mi libro. La última imagen que tengo de ellos es la de Ashley jalando a Kevin del brazo, diciendo: déjala. Está desequilibrada. Tal vez.
Pero al menos ahora estaba desequilibrada a mi favor. Después de que se fueron, pedí otra taza de té. Manzanilla, esta vez. Como siempre, lo acompañé con una rebanada de bizcocho de vainilla. El tipo de cosa que solía guardar para compartir. Pero ahora lo saboreaba sola. Y no me faltaba nada. Porque aprender a decir no también es una forma de amor. Amor propio.